Entonces, en la fuerza resultante, cada fuerza va a tener un cuadrante. Parece que vimos ya el primer cuadrante donde los dos son positivos, el segundo cuadrante donde la X es negativo y es positivo. Aquí les indico el primero. Para descomponer una fuerza, ambas son positivas. Y en el segundo, la X es negativa y es positiva. Y en el tercero, las dos son negativas. La X va a la izquierda, la Y para abajo. Y en el cuarto, la X positiva y es negativa. Entonces, aquí está cómo se descompone cada fuerza, ¿no? Entonces, cada fuerza se descompone, como ya lo hicieron en la tarea, una por coseno y otra por seno. Cuando el ángulo parte del eje X, como en el caso de todos los factores aquí, la X sería coseno y la Y sería seno. Si yo no tengo el ángulo, ¿cómo calculo el ángulo? Pues el ángulo lo calculo con cualquier función trigonométrica, seno, coseno, tangente, que ya lo vieron en matemáticas. El seno sería coseno opuesto entre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesta entre adyacente, ¿no? Para conocer el ángulo. Bueno, en la tarea les pedí descomponer fuerzas. ¿Cómo se descompone una fuerza entonces? Miren, una fuerza, cuando el ángulo parte de X, de la componente en X y Y, se descompone por seno coseno. ¿Ok? Entonces la componente en X es fuerza por coseno y la componente en Y es fuerza por seno. Aquí está un ejemplito. Tengo una fuerza. Esta fuerza, si yo la ubico, sería una fuerza que está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Parte para allá. Entonces la X sería negativo y la Y positivo. X negativo, Y positivo. Entonces, esta fuerza, la X negativo, tomas el valor, son 800, multiplicas por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo. Bien. Entonces, 800 coseno del ángulo me da 6,55 y 800 seno del ángulo me da 4,58. Esa sería la descomposición de la fuerza. Como ustedes saben, un cuadrante tiene 90 grados. ¿Qué pasaría si yo tomo el ángulo que me falta de aquí? Si yo tomo el ángulo que te falta de aquí, para 90 serían 55. Entonces, si tú quieres tomar el ángulo que está aquí, por ejemplo, eh, voy a este lado, quiero tomar el ángulo que me falta del cuadrante, serían 55 grados. Entonces, si yo en lugar del ángulo de 35 quiero tomar el 55 parte del eje Y, ¿lo ven? Y el 35 parte del eje X. Entonces, cuando el ángulo parte del eje Y, se cambian las funciones trigonométricas, pero el resultado, sin embargo, me da lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que cambia? La X se hace seno y la Y coseno. Entonces, cuando el ángulo parte de X, como en el caso del ejemplo, parte de X, la X es coseno y la Y es seno. Pero si el ángulo parte de Y, entonces se cambian las funciones trigonométricas. Tienes que fijar. Entonces, como parte de Y, entonces la X se hace seno y la Y se hace coseno. El signo no cambia, ¿no? Este es negativo, la X es negativo los dos porque está en el segundo cuadrante. Cuando está en el segundo cuadrante, la X negativa y es positiva, eso no cambia. Pero si el ángulo lo tomo del eje X, que es la mayoría de los casos, X coseno y la Y seno, y me da su valor, ¿no? Pero si yo quiero tomar el ángulo complementario, entonces a 90 le quito 35 más 55, y el ángulo partiría de Y, entonces se cambia la X seno y Y coseno. Y los resultados dan lo mismo. Entonces no importa cómo lo tomemos ahí, ¿no? El ángulo.
Ahora bien, mm, si veo otro problemita aquí, por ejemplo, este está en el cuarto cuadrante, lo ubica. Aquí no me da el ángulo. Como no me da el ángulo, pues yo lo calculo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Miren, me voy a tener tres funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. En el seno y coseno ocupa la hipotenusa, no las tengo. De la que tengo yo es esta opuesta entre adyacente. Entonces, yo aquí tengo, este sería el opuesto. Para mí, este es el adyacente. Ocupo esta función. Entonces me voy a la tangente inversa. Sería el opuesto, que es 6 entre 8. Y para sacar un ángulo, por hacer matemáticas, se pasa como tangente inversa, 6 entre 8. Entonces ya me da 36,86. Entonces el ángulo aquí parte del eje X, el ángulo. Entonces, tengo aquí el ángulo 36,86. Parte de X, el eje X. Entonces sería, como está en el cuarto cuadrante, la X positiva y Y negativa. Es el cuarto cuadrante. X positiva y Y negativa. Entonces aquí la X negativa, ¿no? Sería 300. La X sería por coseno y la Y por el seno. Me da 240, 180 negativo. ¿Qué pasaría si quiero tomar yo el ángulo con respecto a Y? Pues nada más 90. Le quito el 36, me da 53,13. ¿Qué pasa si tomo el ángulo con respecto a Y? Pues es lo mismo, nada más que la X sería seno y la Y coseno. Y los resultados me dan los mismos. Te digo porque se nos toca ahorita en un problemita, ¿no? Bueno, esa es la manera de descomponer una fuerza, ¿no? Ahora, eh, mira, para un ejemplo, si yo tengo aquí este sistema de fuerzas, tengo yo tres fuerzas. Lo que hice en el problema anterior es nada más de una fuerza por cada fuerza. Ahora en los problemas vamos a tener dos o más fuerzas. ¿Cuál es la resultante de este sistema de fuerzas? Entonces, miren, aquí tenemos tres fuerzas. Esta fuerza está en el primer cuadrante, esta está en el segundo cuadrante y esta está en el segundo cuadrante. Todos los ángulos parten de X. Me voy a la primera fuerza, está en el primer cuadrante, ambas positivas. El ángulo vale 40 grados, entonces sería 5 coseno de 40 en X, 5 seno de 40 en Y. Luego me voy a la segunda fuerza de 7, está en el segundo cuadrante, por lo tanto la X es negativa. El ángulo no es 50, el ángulo siempre es del eje X o del eje Y, ¿no? Desde el eje X hasta el vector. Es 50 de este ángulo a este vector a vector. Pero el ángulo total viene siendo 70, ¿no? Hasta llegar al eje X. Entonces la X sería menos 7 coseno de 70 y la Y 7 seno de 70. Y la tercera fuerza está en el segundo cuadrante también. Entonces la X negativa, 9 coseno de 20 y 9 seno de 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se descompone? Ahora se llama un factor ahora que es sumatoria de fuerzas en X. Voy a sumar las tres fuerzas en X y a mí me queda este valor. Luego sumo las tres fuerzas en Y con la calculadora y me da este valor. De las fuerzas en X, la sumatoria me da negativa y la sumatoria de fuerzas en Y es positiva. Estos signos me sirven para saber que la resultante está en el segundo cuadrante. ¿Cómo sé? Porque la sumatoria es negativa y la sumatoria de Y es positiva. Esto pasa cuando X es negativa y Y es positiva, pasa únicamente en el segundo cuadrante. Entonces, para sacar la resultante, ocupo la fórmula de la fuerza resultante, que es la que tengo aquí, ¿no? Es la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, o sea, esta que está aquí. Aquí ya no voy a tomar en cuenta los signos, porque al elevarse al cuadrado se hace positivo, ¿no? Entonces es 7,02 al cuadrado, ¿no? Luego las fuerzas en Y al cuadrado, entonces agarro las fuerzas en Y, estas son, y las elevo al cuadrado. Como recomendación, primero hagan esto, 702 al cuadrado más 12,87 al cuadrado, me da 214.
Y ese valor le saco raíz. Ya le saco raíz y me da 1465, ¿no? Si lo hago directo en la calculadora, tienes que poner raíz, luego un paréntesis, luego 7.02 al cuadrado, más 12.86 al cuadrado y cierro el paréntesis. Eso es lo correcto, ¿no? Lo digo porque muchos hacen esto. La raíz y luego 702 al cuadrado más 12.86 al cuadrado. Eso es incorrecto. Tiene que abrir un paréntesis. O para no hacernos bola, lo hacemos paso por pasito, ¿sí? Y el ángulo, bueno, es la tangente inversa de la y de las x. Aquí tampoco tomamos en cuenta los signos. Tomamos positivo los dos, ¿no? Y me da 61.37. Entonces la solución, también lo van a poner en su tarea, es una fuerza de 14,65 kilolibras a 61 grados y está en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante. Para eso me sirve la sumatoria, ¿no? Los signos. Entonces yo aquí te la va a quedar mejor, ¿no? Tengo una fuerza resultante de 14.65 a una inclinación de 61.37 grados. Y esta sería la solución del problema. ¿Cómo le hacemos? Descomponemos cada fuerza, hacemos la sumatoria y lo metemos a esta ecuación, ¿no? Bien, vamos a ver otro problemita. Es muy sencillo. Mira, aquí tengo dos fuerzas. Entonces, aquí en estas dos fuerzas es un problema similar. Nada más que cambian ciertas cosas. Miren, las dos fuerzas están en el primer cuadrante. Ambas. Entonces aquí el ángulo parte del eje X. Entonces sería 100 coseno de 15 y 100 seno de 15. Pero aquí parte del eje Y, lo que les decía en la explicación de los problemas de fuerza por fuerza. Como parte de Y, entonces se cambia, ¿sí? Entonces, si yo agarro esta, sería 5 seno de 15, 100 seno de 15. Pero aquí se cambia porque parte de Y. Entonces aquí sería, en lugar de coseno, sería seno. Seno de 10, coseno de 10. Y hago la sumatoria, me da este valor y me da este valor en X y Y. ¿Qué pasaría si yo quiero tomar el complemento, 280? Pues lo puedo hacer. Nada más que la X sería, ahora sí, la X coseno y la Y seno, ¿no? Pero fíjense, el resultado me da lo mismo. Sin importar si agarre yo el 10 o el 80, al cambiar la función trigonométrica me da lo mismo. Entonces, esa sería la función así, si tomamos todo como está el problema, ¿no? 100 coseno de 15, 100 seno de 15, porque parte de X. Y este como parte de Y, entonces se cambia la función trigonométrica. La X es seno y la Y coseno, ¿no? Entonces ya hago la sumatoria y me da 122 en X y 173 en Y. Ambas fuerzas son positivas. Quiere decir que las fuerzas en X es positiva y la fuerza en Y también es positiva. Y esto quiere decir que está en el primer cuadrante la resultante, ¿no? De lo que hago la fórmula sumatoria de fuerzas en X al cuadrado. Aquí están. Pongo aquí. Luego la sumatoria de fuerzas en Y, aquí están. La pongo aquí. Las elevo al cuadrado y la sumo y me da este valor. Le saco raíz y me da su resultante, ¿no? Y la inclinación es la Y entre la X. Repito, no tomamos en cuenta los signos aquí. Los signos nada más me van a servir para indicar el cuadrante en el que está la fuerza. De la tangente inversa de las fuerzas en Y, siempre arriba van las Y, ¿no? Entre las fuerzas en X. Y me da 54. Entonces yo aquí en el primer cuadrante, a 54 grados más o menos, arriba de los ustedes de teletransportador. La resultante sería de 112.5 newton a una inclinación de 54.76 grados. Esa sería la solución que quiero que indiquen en su figura principal, ¿no? ¿Qué fue lo nuevo de este problema? Que a veces tenemos la fuerza partiendo de X o a veces partiendo de Y. Y cuando parte de Y cambio la función trigonométrica, seno y coseno. Si no lo quiero hacer, pues tengo que buscar el complemento, ¿no? Que en este caso sería 80.
Y ya todas las X serían coseno y todas las Y serían seno. Sería para este problema, ¿no? Bueno, voy a explicar otro problemita más. Lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver esta fuerza. Ya con terminaría la explicación. Tenemos ahora aquí cuatro fuerzas. Siempre que haya dos o más fuerzas, pues sacamos la resultante. Entonces, miren, eh, en la resultante aquí tenemos cuatro fuerzas. La fuerza uno la tendría yo del eje X, 150 coseno de 30 y 150 seno de 30 en Y. Luego me voy a la fuerza 2. La fuerza 2 parte de Y. La fuerza 2 en el segundo cuadrante X es negativa y es positiva. Como está en el segundo cuadrante, la X es negativa, ¿no? Y como el ángulo parte de Y, se cambia la función trigonométrica. La X es seno y Y coseno, ¿no? Si alguien quiere buscar el complemento, serían 70. O aquí coseno de 70, seno de 70. Yo lo voy a hacer el problema así como está, ¿no? Como parte de Y, de la Y sería, X sería seno y Y coseno. Ahora, lo nuevo aquí sería la fuerza esta 3, 110. Como va sobre un eje, esta fuerza no se descompone. Entonces va sobre un eje, no descompongo la fuerza. Y esta fuerza va sobre el eje Y. ¿Lo ubica? Entonces no se descompone. Cuando no se descompone, el eje contrario vale 0. Entonces va sobre el eje Y. Quiere decir que el eje X vale 0. Y el eje Y toma todo el valor. Entonces el eje Y vale 110. ¿Por qué negativo? Porque va hacia abajo, ¿no? Si fuera hacia arriba, fuera positivo. Pero siempre que tenga una fuerza sobre un eje, el eje contrario vale 0. Entonces en este caso el eje X vale 0. Y el eje Y toma todo el valor. Nada más que cuidado con el signo. Como va para abajo, por eso es negativo, sería 110. Y lo mueve la fuerza 4. Está en el cuarto cuadrante, la X es negativa, la X es positiva, perdón, la Y es negativa. Como parte de X, entonces 100 coseno de 15, 100 seno de 15. Hago la sumatoria, me queda la sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y. Ambas me dan positivas. La positiva me da positiva. Lo que indica que está en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces ya lo demás es muy mecánico, muy sencillo, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X, las agarro, 199. Luego la sumatoria de fuerzas en Y, 1429. Elevo cada una al cuadrado, la sumo, me da su valor y le saco raíz. Me da la fuerza resultante. Y su ángulo es siempre la misma fórmula, tangente inversa de las Y entre las X. De la fuerza en Y son 1429 y las X 199, me da 4.10. Está ahí con un transportador, está casi pegado al eje X. Su valor sería la fuerza resultante de 199.64 newton y el ángulo de 4.1 grados. Esa sería la solución, la que quiero que plasmen en su cuaderno, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo nuevo de este problema? Que la fuerza va sobre un eje. Cuando va sobre un eje, el eje contrario vale 0 y el eje toma todo el valor. Nada más hay que fijarse cuando es positivo o negativo, ¿no? Aquí es negativo porque va hacia abajo la Y. Y lo otro, cuando el ángulo parte de Y, entonces se cambia la función, la X sería por seno, la X por coseno, ¿no? Esa sería